A veces el dolor que cargamos no es nuestro, pero lo llevamos como si lo fuera. Eso puede cambiar simplemente cuando tú decides mirarlo. Hoy vamos a estar conversando acerca de las constelaciones familiares. Conversaciones para despertar, un espacio para explorar lo invisible y expandir tu conciencia. Es momento de despertar una nueva realidad. Hola, hola, te doy la bienvenida una vez más a este espacio. Yo soy Irelis, estoy feliz de que estés aquí el día de hoy, bien sea que estás volviendo o que me estás escuchando por primera vez. Hoy vamos a estar hablando de una herramienta que yo siento que a mí me ha cambiado la vida, de una herramienta que a mí me parece básica en este kit de decir, ok, quiero crecer personalmente, quiero crecer espiritualmente, necesito poner mi vida en orden. Las constelaciones familiares para mí son fundamentales cuando queremos poner nuestra vida en orden y cuando queremos también, poner nuestra vida en orden significa comenzar a sanar este montón de traumas que a veces tenemos. Yo les digo, yo no soy terapeuta de constelaciones familiares, me he hecho constelaciones, por supuesto, he organizado talleres de constelaciones grupales y hoy lo que les quiero contar es un poco cómo ha sido mi experiencia y qué son las constelaciones desde un punto de vista de una persona pues que ha estado allí pero que no soy experta en el tema. No te voy a decir, mira, mamá significa esto, papá significa esto, eso lo podemos ir viendo más adelante. Yo les prometo que en otra temporada vamos a tener a Mariam. Ella es pues mi consteladora, mi amiga también, y me encantaría tenerla a ella aquí en un futuro para que pues ampliemos todo este tema, pero yo no quería que se acabara esta temporada, porque sí, esta temporada ya se va a acabar. Tenemos este capítulo, un próximo capítulo, y luego vamos a tener un break, porque bueno, vienen las vacaciones, gente. Aquí en Estados Unidos comienzan las vacaciones de verano, yo tengo 2 niñas chiquitas, y yo dije, ¿para qué yo me voy a estresar intentando grabar el podcast durante las vacaciones? Entonces, como hicimos una primera temporada de 11 capítulos, esta segunda temporada de 11 capítulos, vamos a tener una pausa. Y yo no quería irme a esta pausa del podcast sin contarles qué son las constelaciones familiares. Pero primero, yo no sé si te has hecho una constelación, si estás aquí por primera vez, si estás aquí porque te da curiosidad, ¿no? de hacerte una constelación, quizás te lo han recomendado y todavía no te has atrevido. Yo anoté por aquí algunos tips que te pueden ayudar a saber si tú necesitas una constelación antes de que nos adentremos. Primera señal clara de que necesitas una constelación y te tienes que quedar en este episodio y tienes que ir después a hacerte una constelación. Miren, un paréntesis, yo mando a todo el mundo a constelarse. Cuando me dicen, no, que tengo este problema con el dinero, que tengo este problema con la pareja o algo, ya lo constelaste, tienes que ir a constelación, porque de verdad, muy honestamente, es una, como les digo, una herramienta para mí básica. Y bueno, ya nos vamos a adentrar. Pero, ¿cuáles son las señales claras de que necesitas una constelación? La principal: sientes que estás repitiendo alguna historia familiar. Y esto puede ser con el amor, con el dinero, con tus relaciones en general, con las finanzas, con tu trabajo. Cuando tú sientes que, oye, miras hacia atrás y dices, pero yo estoy haciendo lo mismo que hizo mi mamá, o lo mismo que hizo mi tía, o lo mismo que hizo mi abuelo, es momento de hacerse una constelación. Si sientes una culpa o una tristeza que tú no entiendes, sentimientos que te frenan en la vida, que no te dejan avanzar, que no te dejan lograr tus metas, pero tú no entiendes de dónde vienen. Allí hay cosas que mirar y se pueden hacer a través de una constelación. Te cuesta avanzar, te cuesta tomar decisiones o simplemente tú sientes que estás cargando con cosas que no puedes explicar. Tú sientes que estás teniendo como un dolor que no te pertenece, que hay cargas que tú no entiendes de dónde vienen. Es momento de constelarse. Y por último, existen cosas que no están cerradas, existen como duelos, en tu familia hay muchos secretos, hay enfermedades, hay gente excluida, también es momento de mirarlo.
¿Qué son entonces las constelaciones familiares? Se trata de una herramienta terapéutica que fue creada por un terapeuta alemán llamado Bert Hellinger, y él durante muchos años viajó y estudió el comportamiento de los sistemas familiares. Entonces también se conoce como terapia sistémica familiar. Sé que hay diferentes versiones de constelaciones, gente que trabaja diferentes versiones. Yo obviamente, como no soy experta, les voy a contar simplemente lo que yo he vivido a través de este tipo de terapias, pero no les sé decir con exactitud cuáles son las versiones o qué tipos de constelaciones existen, pero en general significan ver el sistema familiar. ¿Y qué es un sistema familiar? Todos nacemos dentro de un sistema familiar porque todos tenemos mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos, tías, primos y personas en general a nuestro alrededor que influyen en nuestra vida. Incluso pueden influir en nuestra vida así no los hayamos conocido. Entonces las constelaciones parten de una idea, y es que muchas veces estamos cargando con los traumas, con los patrones que no nos pertenecen, sino que pertenecen a este sistema familiar dentro del que nosotros estamos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nosotros seguimos patrones, seguimos cargas que no nos pertenecen, porque no nos va bien en algún área de nuestra vida por estar siguiendo un patrón de nuestra familia, aunque no querramos, porque el detalle es que es muy inconsciente, porque resulta que el alma siempre busca pertenecer, y a veces inconscientemente, no, que esto es como lo más curioso de las constelaciones, es que inconscientemente repetimos estos patrones. No es algo que tú digas, no, mi mamá, no sé, mi papá fue un vagabundo, entonces tú eres hombre y tú también vas a ser un vagabundo. Al contrario, tú dices, no, yo no voy a ser un vagabundo, yo me voy a encargar de mi familia. Pero resulta que de alguna manera tú repites ese patrón de tu papá. A lo mejor tu papá te abandonó y tú decides hacerlo diferente con tu familia, pero entonces las abandonas de una manera completamente diferente sin saberlo, sin hacerlo consciente. Esto puede pasar incluso, pueden existir, por ejemplo, familias donde todas las mujeres fueron las abandonadas, donde son divorciadas o que piensan que todos los hombres son iguales. Entonces tú quieres hacer las cosas diferentes, tú quieres tener un matrimonio sano y te autosaboteas, no te lo permites porque inconscientemente tú necesitas serle leal a tu sistema. Esto es súper profundo porque a mí al principio me costaba entenderlo porque yo decía, pero bueno, yo conscientemente no quiero, o sea, yo no quiero repetir ciertos patrones. Y lo estás haciendo a veces sin darte cuenta, y es porque es un tema que por supuesto es muy inconsciente, y esto nosotros lo podemos ver claramente cuando estamos repitiendo historias de abandono, historias de escasez, historias de enfermedad, y la abundancia, por ejemplo, es algo que siempre es como que yo siento que cuando queremos trabajar la abundancia, sobre todo la abundancia material, ¿no? La riqueza, el dinero, lo podemos ver muy fácil, y también en las relaciones de pareja, porque a lo mejor por más que tú trabajes, por más que tú emprendas, que tú digas, ok, yo quiero ser diferente, en el fondo no lo logras porque inconscientemente necesitas pertenecer a este sistema donde pues nadie ha echado para adelante, nadie ha sido rico, donde ser rico es malo, donde lo que está bien es ser humilde y ser pobre. Entonces cuando nosotros queremos avanzar en la vida y sentimos que no lo estamos logrando, que algo nos está frenando, es cuando es momento de mirar a través de las constelaciones. Para mí las constelaciones me encantan porque no se trata solo como que de perdonar, sino de aceptar que bueno, tu familia es así, de aceptar que eso es lo que hay y listo, mirarlo y aceptarlo. No es como que te tienes que martirizar y tengo que perdonar algo que no quiero perdonar. Bueno, es muy profundo porque, como les digo, cada persona, cada terapeuta quizás será diferente, y ya toda esta parte pues individual la tienen que ver ustedes en su constelación. ¿Y cómo funcionan las constelaciones? ¿Cómo es ir a una terapia de constelación? Existen dos maneras, está la manera individual y la manera grupal. En la individual, pues tú te ves directamente con tu terapeuta, puede ser de manera online o presencial, y también está la grupal, que por lo general pues son talleres. Yo he organizado este tipo de talleres aquí en Orlando. La diferencia o cuál necesitas depende también de lo que tú quieras mirar.
Por ejemplo, en una constelación individual, el terapeuta va a usar, bien sean muñecos, anclajes, pues cada terapeuta tendrá una manera diferente. En mi caso lo hemos hecho con muñequitos de madera, entonces cada muñequito pues representa algo que tu terapeuta en el momento que abre ese campo, en el momento que abre la sesión, pues ve, pero se trabaja de esa manera con muñequitos que van representando bien sea los miembros de tu sistema familiar y también todas esas emociones, porque aquí salen las emociones, aquí sale el trabajo, aquí salen todas las personas que están en tu sistema. Y cuando es grupal, pues ya no estamos utilizando los muñequitos, sino que todo está representado por personas. Las dos son súper interesantes. En mi experiencia con la grupal te quedas muy impactado porque cuando estamos en grupo hay como una sincronía, hay una sincronicidad de las cosas que tenemos que sanar. Entonces siempre, primero las heridas se van a aparecer. Y primero les voy a contar algo. Hay algo, lo más curioso de las constelaciones familiares es el tema del campo mórfico, el tema del campo energético. Y es aquí donde entra lo espiritual y donde entra lo mágico, donde entra esa diferencia de ir a una terapia regular donde puedas sanar a tu mamá, a tu papá, donde puedas sanar tu infancia, a venir a una constelación familiar donde también estamos trabajando la parte espiritual y la parte energética. Y es porque las constelaciones no solo trabajan la mente, sino que trabajan con lo que se conoce como el campo cuántico, el campo mórfico, que no es más que este campo que guarda todas las memorias de tu sistema. Y allí, hermana, es donde están las emociones, donde están los secretos, donde están todas esas historias que a ti nadie te contó de tu familia, porque venimos pues de generaciones donde calladita más bonita, los secretos no se dicen, somos perfectos, hay que tapar todo. Si hay un familiar que es excluido, pues no se ve. Si hizo algo que no va de acuerdo con los valores familiares o si hizo algo que no nos gustó, adiós, no sabemos quién eres, no te mencionamos más nunca. Entonces aquí en las constelaciones familiares pueden aparecer todos estos secretos que son los que al final le dan respuesta al síntoma que tú tengas. Cuando digo síntoma, no necesariamente de una enfermedad, sino de cualquier área de tu vida que tú necesites mejorar, cualquier área por la que tú estés allí haciéndote esta constelación, este campo cuántico y todas estas memorias que están guardadas aquí son las que te van a ayudar a revelar todo. Y esta parte es brutal porque nos ha pasado en las constelaciones grupales, que por ejemplo, me pasó a mí. Una persona me invitó a pasar como su mamá, ¿no? Entonces, porque bueno, como les digo, cada quien lo hace de manera diferente, pero en nuestro caso, cuando fue grupal, a mí me tocó representar a la mamá de la persona, que era como la principal que estaba haciendo la constelación en ese momento. Pero todos constelamos y todos nos vemos impactados y todos sanamos cuando estamos allí en grupo, ¿ok? Si tú estás en una constelación grupal, pases o no pases al centro, igual algo se está moviendo allí dentro de ti. Porque en las constelaciones se hacen movimientos, se coloca el sistema familiar donde se debe colocar, entonces se hacen movimientos representativos, bien sea individual o grupal, cuando tú mueves los muñequitos de madera, o cuando es grupal y se mueven a las personas, todos estos movimientos después se ven reflejados en tu vida. Y hay muchas similitudes porque, por ejemplo, a mí en un caso me tocó pasar como la mamá de esta persona que estaba allí principalmente, y ella comenta, a mí eso me impactó mucho porque primero cuando tú pasas comienzas a sentir lo que siente la persona a la que tú estás representando. Imagínense, esto es como esa magia, ¿no?, que sucede, esas cosas inexplicables. Y yo, por ejemplo, recuerdo que no me podía mover. Yo estaba ahí en el medio y yo no me podía mover. Mis manos estaban congeladas y yo decía, pero no me puedo mover. Y sentía como rechazo hacia ella, sentía todo lo que su mamá sentía hacia ella, lo que ella también sintió de parte de su mamá y lo que ella tenía que sanar. Y la coincidencia más grande fue que parece que su mamá se enfermó de tanto que guardó, su mamá se enfermó de algo del útero y pues yo tengo un problema en mi útero que nadie sabe qué es. Y dije, wow, qué coincidencia. Y lo mismo con todos los casos. Cada vez que alguien pasa
al centro como representante de alguien del sistema familiar, de la persona principal que está constelando, siempre tiene relación, siempre tiene coincidencia, nada es casualidad. Entonces estas son terapias en las que tenemos que estar muy abiertos a sanar, muy abiertos a recibir la información, porque a veces es información fuerte, ¿ok? Tampoco vamos aquí a romantizar la constelación, porque uno no sí sanar, ver mis traumas, ver mi linaje, pero esto puede ser muy fuerte también, porque a veces pueden salir secretos de nuestra familia, que obviamente no sabíamos y que quizás al principio podemos rechazar y decir, no, esto no es así, pero bueno, cuando llegas a la vida real otra vez y estos movimientos comienzan a verse en la vida real, te das cuenta que sí, que eso era verdad, que ese secreto existía, comienzas a entender un montón de cosas. En las terapias grupales hay muchísimas emociones, hay mucha liberación, siempre estamos llorando, muy conmocionados, entonces de verdad que son bastante impactantes, pero como les digo, hay que ir con el corazón abierto, hay que ir dispuestos a aceptar todo lo que haya que aceptar, porque a veces pueden salir cosas que nosotros no tenemos idea que iban a salir. Y es que cuando se abre una constelación, se abre ese campo, ¿no? Ese campo del que les hablo. Y a veces no necesitamos saber todos los detalles, ni saber toda la historia. Pero lo que ese campo te muestra es lo que ya tú también estás listo, lista para ver, para sanar. Entonces cuando vas a una constelación, pues confía en que lo que se te está mostrando es lo que necesitas en ese momento también. Que así sea una información muy fuerte, pues estás listo, estás lista para recibirla. Y por eso es que todo lo que ocurre en una sesión de constelaciones familiares es difícil de explicar cuando tú la vives, porque es súper profunda, la conexión que todo tiene. De hecho, cuando estamos en las constelaciones grupales, las veces que hemos hecho los talleres, hemos hecho 3 talleres aquí en Orlando, y todo el mundo, tú siempre escuchas, wow, no puede ser, y qué casualidad. Y todo el mundo siempre está como impactado porque todo tiene sentido, todo tiene relación. Además, como les decía, pues el campo se encarga es algo ya de atracción, ¿no? Nosotros atraemos a personas también que tienen nuestras mismas heridas. Entonces nunca es casualidad todas las personas que están sentadas en círculo alrededor de una constelación. Siempre hay similitudes en las historias por sanar. A mí me encantaría contarles detalles de mis sesiones de constelaciones, pero bueno, como se trata del sistema familiar, se trata también de privacidad de personas de mi familia que no puedo estar contando. Pero miren, las constelaciones son tan profundas, que pueden comenzar a abrir muchas cosas para bien, ¿no? Y como les digo, siempre lo que se les muestre es algo para lo que ustedes ya están preparados o preparadas. Pero a mí me pasó que después del primer taller de constelaciones que hicimos, yo quise como hacer mi árbol genealógico de mi familia de parte de mamá y papá. Y comenzaron a salir un montón o sea, comencé a ver quiénes eran los integrantes, por ejemplo, de parte de mi papá, que fue con quien logré hacer el árbol genealógico. ¿Sabes? Colocar los nombres, simplemente, bueno, abuela, fueron papás de esto, tuvieron estos hijos, tuvieron estos nietos. Y es algo como mágico, bueno, no sé si mágico es la palabra, pero es la manera en la que tengo de expresarlo, porque, bueno, para mí mágico, ya yo sé que funciona, o sea, es algo real, no es magia, es real. Pero digo que es como mágico por el hecho de que de repente comienzan a pasar cosas cuando tú mencionas los nombres de estos ancestros, cuando tú simplemente ya los traes a tu vista, a tu mente, se comienzan a mover cosas y hay historias que se comienzan a revelar para que puedan ser miradas y para que puedan ser arregladas. A mí una de las cosas que más me impacta de las constelaciones es la parte de los familiares excluidos. Cuando hay un familiar que es excluido por cualquier razón, a veces siguientes generaciones tienden a repetir algún patrón de este familiar. Y ahí es cuando nosotros decimos, pero yo no sé por qué soy así, o sea, no hay nadie en mi familia que, no sé, que se haya divorciado tanto. Todos se han casado, todos son felices, pero resulta que a lo mejor es el miembro excluido de la familia al que tú estás rindiendo lealtad. Hay un libro que se llama Este dolor no es mío, que para mí honestamente ha sido bien fuerte de leer,
precisamente porque, bueno, es complicado. Lo comencé a leer varias veces hasta que como que lo terminé de integrar. Lo terminé y ahorita lo estoy volviendo a terminar porque es que yo necesitaba como seguir integrando todo. Y es impresionante cómo nosotros podemos cargar científicamente comprobado, o sea, nuestro ADN contiene las memorias de nuestros ancestros. Entonces, cuando hay personas excluidas, cuando hay personas de las que no se habla, y a veces no siempre por algo malo, quizás una enfermedad, quizás por cualquier cosa, como les decía, nuestras familias, quizás venimos, nuestra generación, si eres de mi generación, tus padres, tus abuelos, crecieron pensando que todo había que callarlo, que todo había que taparlo. Y yo siento que nosotros somos una generación que estamos como rompiendo con eso, como diciendo, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que hay que mirar? Somos una generación que está queriendo sanar, pero sin ocultar, que está queriendo saber todo para poder ver de dónde viene, o al menos así me siento yo y así sé que se siente mucha gente que está a mi alrededor. Ok, no quiero generalizar tampoco que es mi generación, pero sí muchas personas como de nuestra edad, de nuestra generación, estamos en eso, en destapar secretos y a muchas personas no les gusta que los secretos sean destapados, ¿no? Porque a mucha gente de tu familia no le conviene que los secretos sean destapados. El detalle es que muchas personas no saben que si esos secretos no son destapados, si la historia de esos familiares excluidos no se mira, se va a seguir repitiendo. Y también a veces es difícil como aceptar que tuviste familiares que fueron malos, que hay gente en tu sistema familiar que son una mierda. Y la idea no es taparlo y decir, no, yo no pertenezco. Es aceptar y decir, ok, bueno, de aquí vengo. Los respeto, pero no quiero repetir su historia. Bendíganme si lo hago diferente. Eso es una palabra que siempre dice mi terapeuta de constelaciones. Bendíganme si lo hago diferente, porque no se trata de odiar, y esto es lo lindo, no se trata de odiar. No se trata tampoco de que te tengo que perdonar y aceptar así como eres, si fuiste una mierda y no me sale amarte, sino se trata simplemente de aceptar. Aceptar que esa es mi historia, aceptar que eso es lo que es, reconocerlo y seguir adelante, ¿ok? Con la bendición de hacerlo diferente. Eso, bendíganme si lo hago diferente, es algo que me encanta y que puedo, y repito a veces cuando siento que estoy, que quiero hacer algo a mi manera y de repente me siento como retraída, como que viene algún pensamiento que no me pertenece, viene alguna creencia que no me pertenece, aunque yo no sepa de dónde viene, aunque yo no diga, no, esto es mi mamá, no, esto es mi papá, esto es mi tía que pensaba así. A veces no tengo idea de dónde viene, pero yo sé que no es mío. Y cuando yo sé que no es mío, yo cierro mis ojos y digo, bendíganme si lo hago diferente. Quien sea de mi clan que me esté interponiendo este pensamiento, bendígame si lo hago diferente porque lo quiero hacer diferente. Entonces, bueno, mi invitación es obviamente a que vayan y se hagan una constelación porque es bien difícil de explicar y una de las cosas más impactantes de las constelaciones es que siempre la mamá representa algo, el papá representa algo, entonces tú si quieres, necesitas más abundancia porque tienes un problema, un bloqueo con el dinero, lo puedes ver, si tienes un bloqueo con el amor, si tienes un bloqueo con tus proyectos, todas estas cosas se pueden ver. Eso sí, los invito a que no solo tengan el corazón abierto entendiendo que lo que ustedes vean es lo que están listos y listas para ver, sino también a veces manejar este tema de la constelación con la familia puede ser complicado. Por ejemplo, a mí, en mi primera constelación, me salió que yo tenía como mucha rabia, pero también yo me sentía muy pobre. O sea, la pobreza estaba allí, delante de mí. Cuando te ponen a colocar así los muñequitos, la pobreza estaba delante de mí. Pero el éxito y la prosperidad era súper curioso porque ya no recuerdo con exactitud, pero era como que mis proyectos, mi trabajo, el éxito, el propósito, todo estaba mejor ubicado. El detalle es que yo estaba viendo a la pobreza directamente y como yo veía a la pobreza directamente, esto no me permitía como que poder seguir mi propósito, poder tener éxito, poder verme abundante, porque yo estaba viendo directamente la pobreza y yo tuve mucho choque con eso porque, y bien, mira la lealtad. Yo decía, pero es que yo no fui pobre, pero es que a mí no me faltó nada, le digo yo a la consteladora. Mis papás lo hicieron todo lo que pudieron por mí, no, bueno, me tuvieron jóvenes, venían de pueblo,
o sea, ellos hicieron lo que pudieron, ¿no? Económicamente. Y ella me explicaba que no es necesariamente que yo tenga la pobreza de frente porque yo fui pobre y no tuve nada que comer, porque literalmente no fui pobre, pero yo me sentí pobre. Entonces, es muy curioso, o sea, por eso es tan importante hacerse constelaciones, porque a veces tú puedes decir, no, yo no he sido pobre, pero es que estás viendo la pobreza de frente, y a veces la puedes ver, bueno, precisamente por miedo a no ser pobre o porque te sentiste pobre. En mi caso, lo que yo pude como que, bueno, también con el tiempo he entendido, y esto me costó decírselos a mis papás, o sea, me costó decirles, bueno, lo que pasa es que yo me sentía pobre, porque ellos, y que bueno, pero ¿cómo que pobre? Tú no fuiste pobre, a ti no te faltó nada. Yo sí, pero tampoco me sobró. Tampoco fue como que yo tenía lo que quería. Entonces para mí ya eso era pobreza, porque a veces también es como uno asimila las cosas, como uno ve lo que sucedió. Entonces a mí me pasó que de niña pues yo sentía que, bueno, mis papás eran separados, cada uno, ¿sabes?, le echaba pichón por su lado, pero era como que yo no podía decir quiero tal cosa, yo quiero esto, porque no se podía. Entonces yo me había sentido pobre durante mucho tiempo de mi vida porque simplemente sentía que no lo merecía. Es como que, bueno, yo quiero eso, pero ajá, ¿quién me lo va a dar? ¿Cómo yo lo voy a conseguir? Eso para mí es imposible. O sea, eso para mí, yo no puedo pedir, yo no puedo querer, yo me tengo que conformar con lo que tengo porque no hay más. Entonces, era una manera para mí de ver la pobreza directamente. Esa fue la primera constelación de varias que he hecho. No sé, creo que he perdido la cuenta de cuántas constelaciones, y cada vez se pusieron más intensas, ¿no? Porque además el detalle, cuando abrimos este campo mórfico, este campo cuántico, en mi caso, que si han escuchado otros capítulos saben que, bueno, puedo conectar fácilmente con vidas pasadas y ancestras, o sea, conectar literal con ancestras, sentir su presencia. Entonces las constelaciones luego, para mí, incluso abrieron este tipo de situaciones que ya después más a futuro les contaré. Mi diagnóstico de enfermedad autoinmune, que dije que ya no le iba a decir más enfermedad. Dije no, en mis guías me dijeron que no le podía seguir diciendo enfermedad porque es un proceso, pero es algo que viene de mi linaje y yo no lo sabía. O sea, hasta que a mí no me dan un diagnóstico, yo no me entero que en mi familia existe el gen. Entonces, imagínense los secretos que puede guardar una familia. Y así como, por ejemplo, yo miraba la pobreza en esa primera constelación, tú puedes estar mirando de frente cualquier otra cosa que es la que te está impidiendo avanzar. Y en constelaciones entonces se hace este movimiento, tú le hablas a la pobreza, pues la persona te dirige en todo lo que debes hacer y la ubica en el lugar de tu sistema donde tiene que ir, y entonces tú de verdad comienzas a ver tu vida mucho más clara, comienzas a ver movimientos. Mire, personas que no han podido tener hijos, hacen sus movimientos y logran quedar embarazadas y sostener esos embarazos. Personas que quizás les ha costado mucho mantener una relación estable, aunque las parejas que le lleguen sean buenas parejas, pero siempre se sabotean, logran poder tener relaciones estables. Los movimientos son súper importantes y se notan en la vida. De hecho, después de la última constelación yo dije, yo necesito un break, porque es que estos movimientos están tan fuertes que también uno necesita tiempo para integrarlo. De hecho, no te la puedes hacer tan seguido. Te la puedes hacer, creo que es cada 3 meses o 6 meses. Entonces imagínense, porque hay que dar chance que la vida se vaya arreglando. Miren, si les interesa saber más, adquieran este libro que se llama Este dolor no es mío. Súper interesante porque te explica todo lo de la genética, ¿no? Te lo explica a nivel científico, todo lo que sucede, te da ejemplos claros de cómo las historias de tus ancestros, de la gente de tu sistema familiar, incluso si estén vivos, así no sean ancestros, te pueden impactar sin tú saberlo. Explica como esa importancia de no excluir a familiares, de hablar de los problemas, de decir las cosas como son, porque todo lo que se oculta, todo lo que se excluye, después se repite. Eso es súper, a mí me parece eso todavía como que me vuela mucho la cabeza, porque además me he ido enterando de cosas, por ejemplo, familia de mi esposo o de mi familia, que tú dices, ay Dios mío, todo el trabajo que tengo que hacer
para que mis hijas, ¿sabes?, no repitan cualquiera de estas dos cosas. Yo creo que incluso si eres muy joven y no te has casado, cuando uno se casa también, tiene que saber un poco la historia de la familia, ¿no? Porque no es que te casas con la familia, pero vas a tener hijos que van a tener ese ADN, que van a pertenecer a ese linaje. Y no es por advertir, no es que, bueno, no me voy a casar porque es que en tu familia hay demasiados traumas, no. Es simplemente por conocimiento, por saber, bueno, qué es lo que te puede venir cuando tengas hijos. A mí las constelaciones me han hecho ser muy consciente también de ver más a mis niñas, de verme más a mí, de ver más a mi esposo, a mi familia, y a través de todas esas cosas que uno sabe que tiene que sanar, pues quizás ir atando cabos para poder encontrar la raíz. Y para finalizar, yo siento que a mí, por ejemplo, las constelaciones familiares, lo que me han enseñado es que sanar no siempre es entender. No siempre tienes que entender todo lo que tú necesitas sanar, a veces es simplemente como que mirarlo con amor y con aceptación. Y es también dejar de cargar lo que no es tuyo, es devolver eso que no es tuyo, que no te pertenece. Es honrar a los que vinieron antes, no verlos con desprecio, sino honrar a los que vinieron antes, pero ocupar tu lugar con fuerza, ocupar tu lugar que te pertenece con tu voluntad, con humildad, con fuerza, con tu verdad. Es ocupar tu espacio sin tener que honrar cosas que no te pertenecen y que tú no quieres en tu vida. Si algo de lo que te conté resonó contigo, compártelo también, y si sientes que necesitas constelar algo en tu vida, busca a alguien que te dé confianza, busca a alguien donde tú te sientas que puedes tener un espacio seguro, alguien que te pueda contener. Yo estoy segura que una constelación te va a ayudar muchísimo en el área de tu vida que tú necesites. Nos escuchamos entonces en el próximo y último episodio de la temporada. Yo soy Irelis y fue un placer para mí conversar contigo hoy. Bye bye.